Olga y a Ronald por dedicarnos un tiempo, y a todos ustedes que están aquí, porque todos tenemos una agenda muy ocupada y que hemos buscado un espacio para conversar. Quería poner un poquito, aunque con cada ponente se conversó sobre cuál va a ser la modalidad. Una de las cosas que el equipo, cuando estuvo planificando esto, es que queremos darle realmente como un tinte de conversatorio a esto. O sea, porque normalmente cuando nos invitan a conversatorio, en el fondo lo que se hace es un foro, porque lo que se hace es que el ponente presenta y después el ponente presenta y después la gente es que hace algunos comentarios. Entonces, bueno, aquí hemos pensado hacerlo un poco diferente. Vamos a hacer como un experimento. ¿Y en qué consiste? La idea es que cada ponente va a tener 15 minutos de presentación, pero esos 15 minutos los tiene que dividir en 3 espacios de 5 minutos. O sea, comienza habla 5 minutos y para. En ese momento cuando para, hay 3 personas que ya hemos seleccionado previamente para que no les agarre sorpresa, que van a reaccionar a lo que esas personas dijeron, a lo que el ponente dijo en esos 5 minutos. Cuando hablo reaccionar es que no necesariamente tiene que hacer una pregunta, sino que pueden hacer una reflexión, una crítica a lo que dijo, un comentario adicional, o sea, a que comente. Y puede optar por una pregunta también, por supuesto. Son 3 personas, esas personas tienen 1,5 minutos máximo para hacer la intervención. Esas personas son Juan Carlos Rosales, Graciela Portillo y Jorman Galvis. Después, el ponente tiene un breve momento también de 2 minutos máximo para, si lo desea, si lo ve necesario, de reaccionar a los comentarios que hizo la gente o contestar alguna pregunta, y sigue con sus otros 5 minutos. Después de los 5 minutos, nuevamente paramos y se hace lo mismo. Y viene el tercer momento. Después del tercer momento, otra vez pasa lo mismo, pero en el tercer momento sí le damos dar la posibilidad a todos los demás por el chat. Ellos sí no tienen la posibilidad de hacerlo directamente, sino por el chat. La gente que a lo largo de los 15 minutos haya escrito preguntas o comentarios, Stephanie se va a encargar de irlas como sistematizando a lo largo de los 15 minutos y las leerá y las comentará. Y tendrá el ponente entonces después un comentario final. Entonces, bueno, esa es la dinámica. Consideramos que cada ponente, considerando toda la dinámica, no deberíamos excedernos de 40 minutos cada ponente entre toda la dinámica, y creemos que perfectamente en 1 hora y media podemos culminar si todos... Tenemos que ser muy disciplinados. Stephanie, entre Stephanie y yo, a lo mejor les llegan 2 mensajes. Cuando falte 1 minuto para el ponente, para los primeros 5, le mandaremos por el chat que le va a aparecer, para que esté un poco pendiente de la pantalla, le aparecerá, mire, les queda 1 minuto de los primeros 5, y así sucesivamente. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia antes de comenzar. Bueno, si es así, no, lo que dijo porque está bien. Bien, entonces, bueno, nosotros, Stephanie y yo nos pusimos de acuerdo y pensamos que vamos a comenzar un poco con la visión un poco académica, digámoslo así, para después entrar un poco a la visión un poco más pragmática de la línea, bueno, no solamente pragmática, pero digamos que un poco más de la visión como de gobierno, de Estado, ¿no? Entonces, por eso vamos a comenzar con el profesor Ronald Rodríguez. Ronald es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, desde el 2004 hasta el día de hoy. Es politólogo internacionalista y magíster en ciencias políticas, profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad de La Sabana, coordinador del proyecto Bitácora Migratoria, acompañamiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, y es director de Esto no es una frontera, esto es un río, en
Rosario Radio, proyecto en colaboración con Diálogo Ciudadano, Colombo Venezolano y el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Entonces, bueno, le doy la palabra al profesor Ronald y nuevamente muchísimas gracias. Vamos a darle en un minuto un poco si quiere hacer un comentario adicional de presentación y tal, y después contaríamos los 5 minutos. Gracias, Carlos. Voy a ser bastante juicioso con el tiempo, entonces me voy a poner temporizador para cumplir los 5 minutos. Bueno, en primera instancia, decir que desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario acompañamos el proceso del Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos y consideramos que es un instrumento que puede ayudar al proceso de integración e inclusión migratoria, pero obviamente los retos son bastante grandes y parte de nuestro trabajo como universidad ha sido hacerle el seguimiento en esta primera parte. De ahí nace el proyecto de Bitácora Migratoria y nos llama poderosamente la atención cómo ha sido, digamos, el proceso por parte del gobierno, la celeridad con la que lo ha manejado, que a veces pues ha dado lugar a la situación que tenemos el día de hoy. Aparentemente, ayer se registraron 500 ciudadanos venezolanos y según los primeros reportes que entrega Migración Colombia, entraron más de 1.600.000 personas a la página. Obviamente, pues eso depende de la experiencia del usuario, porque varios usuarios tuvieron que haber ingresado varias veces y de hecho la página se cayó. Creo que Migración Colombia generó una expectativa muy grande para el primer día y esta expectativa pues generó las fallas que eran predecibles. De hecho, nosotros desde el principio decíamos lo que sucedió con el PEP. Recuerden ustedes que el PEP en algunos momentos de renovación requirió casi que un pico y PEP para que la gente ingresara en unos días y así no saturar el sistema. No sé qué tan robusta sea la plataforma de Migración Colombia, pero nos llama la atención eso. La meta del gobierno es cerrar este año con aproximadamente 800.000 ciudadanos venezolanos con el documento en físico, con el PPT. Esto pues llama la atención porque el proceso implicaría una serie de dinámicas muy complejas para cumplir con esa cifra, entendiendo que el preregistro virtual iniciaría el 1 de septiembre o el registro virtual, el registro presencial, perdón, arrancaría el 1 de septiembre. Eso pone unas metas en muy corto plazo. Si fuera el 31 de diciembre, prácticamente que se tendrían que estar registrando diariamente más de 3.500 personas solamente para cumplir las dinámicas de preregistro. Y eso pone unos retos, sobre todo porque la población venezolana tiene, digamos, dificultades de conectividad y ese es uno de los llamados de atención que hemos hecho. Como ustedes saben, inició la primera parte, la parte que es el preregistro. Sobre este preregistro, pues hay un proceso, si quieren, lo describo rápidamente. El presidente presentó el estatuto, se hace la presentación del decreto y se le hicieron más de 300 recomendaciones a ese decreto. Finalmente se incluyeron muy pocas. De hecho, la mayoría de los grupos académicos que presentamos recomendaciones, hay como una situación en la cual se quiso hacer un proceso de socialización, pero la socialización no logra materializarse como tal y las recomendaciones en su gran mayoría no fueron consideradas. Con la resolución, que es el siguiente paso, ocurrió algo similar. Con la resolución hubo un poco más de tiempo porque se hizo en Semana Santa y si bien primero dijeron que iba hasta antes de Semana Santa, después hicieron, digamos, una extensión breve y se recibieron recomendaciones hasta el lunes siguiente a Semana Santa. De esas recomendaciones se recibieron más de 500 recomendaciones y finalmente fueron aceptadas 4. De hecho, pues cuando uno mira las matrices tanto del estatuto, que es el decreto, como la de la resolución, pues uno encuentra dos cosas, que un número importante de las recomendaciones eran comentarios y preguntas puntuales de ciudadanos venezolanos frente a sus situaciones particulares, pero muchas de las recomendaciones que hicieron grupos académicos y que eran un poco más estructurales no recibieron respuesta ni se vieron reflejadas. Ya en la resolución nosotros encontramos modificaciones entre el proyecto y la resolución que finalmente salió en el artículo 2, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 11, en el 14, en el 15, en el 17, 18 y 21 y 24. Esta información la estamos recogiendo para la bitácora. Una vez esté la bitácora, la compartiré con Carlos para que les pueda llegar a ustedes, que es un proceso de seguimiento de cómo ha sido la implementación.
En ese orden de ideas, pues llama poderosamente la atención que acaba de iniciar el registro único de migrantes venezolanos, el cual iría hasta el 28 de mayo del próximo año. Es decir, esa primera etapa de preregistro virtual va hasta el 28 de mayo del próximo año. Y pues de hecho algunos de los mensajes ayer de Migración Colombia era un poco para que no se saturara tanto la página, sobre todo porque se requiere cargar documentos, se requiere cargar la foto de la fotografía en fondo blanco, que además es una especificación que no aparece en la resolución, pero que en los Facebook Live que ha hecho Juan Francisco pues ha sido reiterativo. Y creo que se me acabó el tiempo. Simplemente para decir que ese proceso de carga de documentos puede llevar a que el proceso sea lento en esta primera parte y que muy seguramente la página va a presentar problemas durante los 2 primeros meses. ¿Qué nos preocupa de ahí? La experiencia del usuario. Que si yo intento cargar mis documentos una vez, 2 veces, 3 veces, puedo sentir que si a la tercera vez no me funciona la plataforma, empiezo a tener una posición negativa hacia la plataforma. De ahí que nosotros, de hecho, desde nuestros espacios, lo que hemos hecho el llamado es a que se tome con paciencia el proceso, porque pues hay un año inicialmente para ese registro. Cierro ahí por la situación de tiempo. Ya me timbré el tiempo. Gracias, Ronald. Sí, bueno, la primera pausa. Son 3 pausas. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces. Les pedimos igual, así como el compañero Ronald fue muy disciplinado, por favor, a los Jorman, Graciela y Juan Carlos, sean máximo minuto y medio en su reflexión, su reacción, como lo deseen hacer. Vamos a comenzar del norte hacia el sur. Vamos a comenzar con Graciela. Hola, muy buenos días. Bueno, a mí me parece este estatuto de temporal de migrantes venezolanos un paso muy importante y significativo con el objetivo no de reducir lo que es la migración irregular, ¿no? Usted mencionaba durante su ponencia un aspecto muy interesante que me gustaría si pudiera profundizar cuáles eran esas recomendaciones que los grupos académicos realizaban para poder ejecutar este estatuto temporal de migrantes venezolanos. De resto, todo me quedó muy claro durante su ponencia. Gracias, Graciela. Vamos entonces con Jorman Galvis. Saludos, profe. Nada, 2 cositas, 3 quizás, y el tema de 800,000 personas con su tarjetita. Ese es un reto grande por todo lo que ha implicado las dificultades que usted mencionaba al principio, ¿no? No sé si sería una idea pensar en puntos de acceso para que la gente pueda registrarse, digamos, puntos de fácil acceso para que los migrantes puedan acudir a registrarse, aquellos que no tienen esta conectividad que tú mencionabas, ¿no? Y una pregunta quizás pasaría por, este estatuto está fundamentado en un decreto presidencial. Entiendo que los decretos pueden ser cambiados al cambiar la administración. Sí, y cómo se pudiese mantener o garantizar estos 10 años del estatuto, ¿no? Por ahí iría. Gracias, Jorman, por tu participación. Vamos entonces con Juan Carlos. Hola, saludos, profesor Ronald, y a todos los compañeros que están con nosotros. Bueno, allí, según lo que nos indica el profesor Ronald, bueno, este preregistro va como una forma ciertamente atropellada, ¿no? No se han cumplido, pues, ciertos lapsos, no se ha educado un poco bien a la gente también en el uso de la plataforma. ¿Manejan ustedes si el gobierno colombiano a través de migración han habilitado puntos de registro, es decir, que la gente vaya a un sitio público, a una plaza, a un parque, donde hayan funcionarios del Estado apoyando en labores de este preregistro? La gente, bueno, cada quien tiene que ver cómo accesa a una computadora sabiendo pues las condiciones de vulnerabilidad en las que están muchos venezolanos. Un aspecto que quisiera que nos aclarara allí rápidamente también tiene que ver con que usted decía que en esta primera fase, el día de ayer, se registraron 500 personas. Sin embargo, desde Migración dice que son 500,000. Un poco para saber si, bueno, si son 500 personas, el nivel de falla, ¿no?, que ha tenido esta plataforma, si no se pudo registrar la gran cantidad de personas. Ya hemos visto inclusive cómo desde Migración Colombia están haciendo los llamados a los ciudadanos venezolanos a mantener la calma, la paciencia para no colapsar la plataforma. Inclusive el propio director de Migración Colombia realizó el registro de un ciudadano venezolano que es oriundo del Estado portuguesa
y él comentaba que duraron más o menos 30 minutos en este proceso porque ciertamente la plataforma estaba un poco lenta. Entonces, imagínense, si el mismo director de Migración Colombia hizo el registro y duró 30 minutos, ¿qué quedará para los demás ciudadanos? Entonces, un poco aclarar esto si de verdad esta plataforma presenta una falla de este nivel. Gracias, Juan Carlos. Bueno, recuerden todos los demás, pueden hacer preguntas por el chat y al final de los 15 minutos de las 3 pausas, Stephanie las leerá, pueden hacer preguntas y comentarios. Vamos entonces de nuevo con el profesor Ronald. Le vamos a dar ahora 7 minutos en vez de 5, para que tenga 2 minutos para dar respuesta a las preguntas y pueda tener sus próximos 5 minutos. Adelante, Ronald. Gracias, Carlos. Pues rápidamente voy a tratar de ser un poco más expedito. Respecto al registro acompañado, en efecto, Migración Colombia ha determinado que va a haber un acompañamiento de registro. Se calcula que, o bueno, su planeación para este año, para la vigencia de 2021, es para 700.000 personas, que arrancaría el 4 de junio e iría hasta el 31 de diciembre. Aparentemente se van a habilitar 118 puntos en el territorio nacional para hacer este tipo de ejercicios, según la información que nos ha llegado a nosotros de Migración Colombia. Obviamente, pues nosotros hemos criticado un poco la dinámica de estos puntos, porque 118 nos parece, digamos, pocos puntos de atención, dada la complejidad que tiene el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, y particularmente porque hemos hecho mesas con las autoridades locales. Nos reunimos con las autoridades locales de 10 municipios y ciudades que hemos priorizado. Les preguntamos a los responsables en temas migratorios de estas ciudades si ellos habían tenido un diálogo directo con Migración Colombia, y lo que nos notificaron fue que más allá de los Facebook Live que se hicieron en estas ciudades, no hubo, digámoslo así, un espacio cerrado en el cual los funcionarios intercambiaran información, sobre todo operativa, respecto a cómo podría llegar a funcionar este proceso de registro asistido. Y obviamente, pues ese es uno de los vacíos que nos preocupa, sobre todo porque si los gobiernos locales, por ejemplo, pongo una de las ciudades que priorizamos, es una ciudad que no suele ser priorizada y es el eje cafetero. Elegimos una de las 3 capitales del eje cafetero por reglas de Chatham House, no voy a decir cuál es. No obstante, la autoridad responsable en tema migratorio en esta ciudad nos dijo que ellos ni siquiera habían hablado con Migración Colombia. ¿Qué pasa con el eje cafetero? Que el eje cafetero teóricamente no tiene muchos migrantes venezolanos con vocación de permanencia, pero como ustedes saben, el eje cafetero se ha convertido en un punto de recepción itinerante de venezolanos por las dinámicas de la cosecha de café. Entonces van los venezolanos a recoger cosecha de café, y en algunos momentos del año hay un número importante de ciudadanos venezolanos en esta área, y en todo el eje cafetero solo van a haber 4 puntos para hacer este registro. Entonces ahí es un poco la preocupación que tenemos. Sabemos que dentro de los planes de Migración Colombia pues está eso, el acompañamiento a 700.000 personas este año, pero hasta el momento, e incluso la resolución lo dice y la misma presentación de Migración Colombia lo dice, se requerirá apoyo de las autoridades locales, y eso implica infraestructura, personal, equipos, y todavía, por lo menos en el diálogo que tuvimos el mes pasado con las autoridades locales, a ninguno de ellos ha hablado directamente con Migración Colombia para establecer esa dinámica. Respecto a las recomendaciones, le acabo de mandar a Carlos las recomendaciones que hicimos desde el Observatorio de Venezuela y las recomendaciones que hizo una organización civil colombo-venezolana que se llama Diálogo Ciudadano y con la cual trabajamos conjuntamente. Las recomendaciones fueron en todo sentido. Cada organización de justicia, Alerta Venezuela, muchas organizaciones presentamos recomendaciones. Por ejemplo, una de las que nosotros presentamos, que no fue considerada, es respecto a los venezolanos y sus antecedentes legales, sobre todo cuando tienen casos de investigación por delitos en otros países. ¿Por qué nosotros levantamos la alerta? Porque es que hay ciudadanos venezolanos que, por ejemplo, tienen circular roja de Interpol porque el gobierno de Nicolás Maduro les ha puesto circular roja, pero que en la práctica no son realmente delincuentes, pero eso podría llegar en un momento determinado bloquearles el proceso, porque en la resolución se dice claramente que una persona que tenga antecedentes se le puede llegar a negar el acceso. Respecto a la dinámica del decreto, esto es una cosa con la cual hemos peleado, y sabemos que, por ejemplo, de justicia
también ha generado sus críticas respecto al debido proceso y obviamente pues al ser un tema de migración, pues eso queda en una jurisdicción en la cual los países son absolutamente discrecionales y teóricamente si el próximo gobierno quiere tumbar el decreto lo puede hacer. Y de hecho, en la resolución y en el decreto son absolutamente claros en decir que este es un instrumento de regularización para los ciudadanos venezolanos, pero que es discrecional del Estado colombiano la misma duración del estatuto. Es decir, si el próximo gobierno es un gobierno antimigrante que puede llegar a suceder y decide tumbar el decreto, lo puede hacer. No hay un instrumento jurídico que lo impida y de hecho, pues la argumentación en la resolución sobre el debido proceso, ellos van a una sentencia del 2002 donde alegan que el debido proceso no es igual para el proceso migratorio que para los procesos penales y obviamente pues eso es una situación de discrecionalidad. Por eso nosotros siempre hemos creído que hay que trabajar mucho en la ley migratoria, que la ley migratoria no puede olvidarse porque digamos la concentración en este momento está por el lado del estatuto, pero la ley migratoria teóricamente pasa a discusión de la Cámara de Representantes a plenaria y le faltan, si no estoy mal, 2 debates para salir. Y es una ley que de todas formas también tiene este carácter de soberanía sobre los temas migratorios, que es un debate internacional, no es un debate de Colombia. En todos los países se reservan ese principio de soberanía para el tema migratorio. No obstante, pues es una falencia. Creo que con eso respondo de forma muy rápida las preguntas y pues doy paso a la profesora Olga para que ella pueda hacer su presentación. No, le queda una tercera presentación, Ronald. Son 3 pausas. De acuerdo. Entonces vamos a darle de nuevo el pase a los 3 compañeros. Vamos ahorita del sur hacia el norte, más bien al revés. Vamos a empezar entonces con Juan Carlos con su 1 minuto y medio. Sí, saludos nuevamente, profesor Ronald. Surge la inquietud, hemos visto publicaciones que quienes pueden acceder a este preregistro son los venezolanos que hayan ingresado hasta el 2021 en el caso de los que están de forma irregular. Pero para nadie es un secreto que la migración venezolana sigue movilizándose en todo momento, aún con las fronteras cerradas y hay gente que va saliendo. ¿En qué estatus quedan esos venezolanos que van ingresando a Colombia actualmente? Gracias. Creo que Jorman me acaba de escribir un mensaje que se le fue la luz. Creo que entonces no está comunicado. Vamos con Graciela, que esperemos que no haya pasado lo mismo. Graciela. No, yo todavía estoy aquí, afortunadamente. Menos mal. Juan Carlos se me adelantó la pregunta porque casualmente durante la ponencia del profesor él especificaba que, bueno, nada más iban a tener acceso los migrantes que ingresaron en enero del 2021, pero ciertamente aquí en Maracaibo, por ejemplo, he conocido testimonio de personas muy cercanas que han migrado en febrero, en marzo y que además han cruzado por los caminos verdes, es decir, que están ingresando de forma ilegal porque las fronteras se mantienen cerradas debido a la pandemia. Entonces, bueno, eso me tiene un poquito confundida, ¿no? Porque se estaría ingresando al país de una forma ilegal debido al cierre de las fronteras. Pero sí, ¿qué pasaría entonces con esas personas que están yéndose que en febrero, en marzo? Es la misma duda que básicamente planteaba también mi compañero. Gracias, Graciela. Vamos entonces, tristemente, Jorman se le fue la luz. Vamos entonces a darle los 7 minutos finales al compañero Ronald y después acuérdense que al terminar estos últimos minutos se van a hacer las preguntas que están en el chat, las preguntas y las reflexiones. Adelante, profesor. Gracias, Carlos. Bueno, respecto a la población que pase después del 31, hay una particularidad y es que la dinámica entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano y el cierre de la frontera, supuestamente por su situación de salud pública, complejizan demasiado la cosa. Y no solamente para las personas que pasen y busquen, digamos, acogerse al estatuto, por informaciones que nosotros hemos tenido en mesas que hemos desarrollado con autoridades locales,
hay una cosa que nos preocupa mucho y es que aparentemente el gobierno nacional va a mantener la frontera cerrada por lo menos hasta el último de sus días de gobierno, o por lo menos así lo ha expresado en espacios cerrados. Es decir, que hasta el 7 de agosto de 2022 el gobierno no pretende abrir la frontera por el momento, lo cual genera que las personas sigan pasando de forma irregular y teóricamente una persona que ingresa al territorio colombiano de forma irregular no tendría derecho a poder aplicar al estatuto. Obviamente, pues este es un fenómeno que sobrepasa la dinámica de la normativa que se quiere imponer, y es que nosotros se lo dijimos a Migración Colombia, y de hecho yo la semana pasada escribí un artículo en El Espectador al respecto, y es que mucha de la población que vive en la zona de frontera teóricamente va a tener herramientas y evidencia para solicitar el estatuto. Por ejemplo, los ciudadanos venezolanos que han tenido que venir a Colombia a hacerse algún tipo de tratamiento en el marco de la migración pendular, que han venido a hacerse un examen o que han venido a comprar medicinas y que pueden llegar a tener en este caso la prueba sumatoria que evidencia que han estado en territorio colombiano en el 2019, en el 2020, incluso a principios del 2021, independientemente de que hayan ingresado de forma regular o irregular. Por eso nosotros le solicitamos, de hecho tuvimos un almuerzo con Migración Colombia, tuvimos un almuerzo con Juan Francisco, con la Cancillería y con Presidencia, en el cual les dijimos que no se podía descuidar la dinámica de la tarjeta de movilidad fronteriza, sobre todo porque la tarjeta puede convertirse en un instrumento para evitar que personas que tienen la condición de pendularidad terminen recurriendo al estatuto para tratar de tener algún tipo de, digámoslo así, de seguro en caso de necesitar la regularización en Colombia. Y ellos dijeron que pues por el momento no se tiene planteada nada de fortalecimiento a la tarjeta de movilidad fronteriza. Nosotros, pues yo particularmente he escrito al respecto y creo que esa tarjeta debe robustecerse, debe fortalecerse, sobre todo para que los ciudadanos que se encuentran en condición de pendularidad no terminen registrados en el estatuto. Ustedes saben que hay más de 4,9 millones de ciudadanos venezolanos con la tarjeta de movilidad fronteriza. Dentro de las fechas que ha dado Migración Colombia respecto hasta dónde, digamos, se pueden hacer el preregistro virtual para las personas que no están en territorio colombiano y que ingresen por un punto de forma regular, tienen desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2023 para hacer ese registro. ¿Cuál es la pregunta? Pues si la frontera sigue cerrada y por lo menos hasta el 7 de agosto de 2022, que es aparentemente la situación que se da, la franja, el espacio que hay para ingresar al territorio colombiano de forma regular y poder ser beneficiario del estatuto es muy pequeño. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la resolución en el artículo, ya les digo, exactamente en el artículo, creo que es en el artículo 2, hace alusión a una cosa que incluyeron en la resolución y que no estaba en el borrador, y es que esto queda sujeto a lo establecido por el Ministerio de Salud, todo en torno a la dinámica de la emergencia sanitaria. Eso nos preocupa porque se puede arguir en función de las dinámicas de salud y dinámica sanitaria, que el proceso de cierre de frontera se extienda muchísimo más, sobre todo por una particularidad, y es la dinámica de que en Venezuela el acceso a las vacunas es muchísimo más complejo. Ustedes lo han visto. En este momento en Europa se está planteando la posibilidad de dinámicas de pasaportes médicos en los cuales aquellas personas que no tienen la vacuna, pues se les complejiza su proceso de ingreso al territorio. Entonces, esa situación puede llegar a aparecer ahí, y eso, digamos, es una de las preocupaciones que tenemos y que muy seguramente señalaremos en la bitácora. En ese orden de ideas, pues es bastante complejo para la población venezolana, sobre todo un elemento que en uno de los documentos que le acabo de compartir a Carlos expresó Diálogo Ciudadano, es la reunificación familiar. Y es que teóricamente la reunificación familiar es un derecho. Entonces, si un ciudadano venezolano está regularizado en Colombia y quiere traer a sus hijos o a su esposa, el proceso para hacer esa reunificación familiar está complejizado y teóricamente, prácticamente que se condena a esa persona a que sus familiares queden en condición de irregularidad. Ahí hay unas barreras que toca solventar,
muy seguramente sobre la marcha. Yo lo he dicho públicamente y lo repito acá, el proceso del estatuto es un proceso el cual el gobierno colombiano, el actual gobierno colombiano diseñó. Es decir, ellos establecieron una ruta, pero la integración e inclusión migratoria es un trabajo de la sociedad colombiana desde el Estado, desde las diferentes instituciones del Estado, no solamente el gobierno, sino todas las instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad, los órganos de control, los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, pero también de la sociedad civil, que de hecho la sociedad civil ha sido el actor fundamental y crucial para la solidaridad que se ha tenido con la población venezolana. Cuando uno mira por qué Colombia, que está enfrentando esta crisis de movilidad humana, no ha tenido la crisis política que, por ejemplo, tuvo Alemania o la crisis política que tuvo Estados Unidos, eso se desprende gracias a que muchas de nuestras organizaciones de la sociedad civil que venían atendiendo fenómenos de desplazamiento lograron modificarse rápidamente y atender el fenómeno de migración. No obstante, pues la materialización del estatuto, para que el estatuto no sea simplemente un proceso de regularización, sino que sea un proceso de integración e inclusión, va a depender muy seguramente de nosotros en los próximos años. Y obviamente, a medida que vayamos avanzando, nos vamos a empezar a encontrar con estas barreras. Entonces, lo que nosotros hemos planteado como Observatorio de Venezuela y con los grupos aliados que estamos haciendo es empezar a escuchar. Empezamos a hacer un levantamiento de organizaciones sociales, de organizaciones de las comunidades de fe y de académicos en diferentes ciudades. Ya hicimos las de Bogotá, vamos ahora para Medellín o Barranquilla. Todavía estamos decidiendo en cuál de las dos por las cuestiones de la crisis de salud pública y del paro, pues estamos un poco a la expectativa de cómo hacerlo, pero lo que hemos escuchado principalmente de las organizaciones de venezolanos en Colombia es que hay una posibilidad de apoyar al Estado colombiano en este proceso y organizar lo que me preguntaban en la primera parte, y es un poco esos espacios en los cuales los venezolanos puedan ir y hacer, por ejemplo, esta dinámica de preregistro. Así que ya no solamente serían los 118 puestos que tendría Migración Colombia, sino que hay un ejercicio de organizaciones de la sociedad civil que pueden apoyar. De hecho, ya lo hacen. Organizaciones como Juntos Se Puede lo vienen haciendo, y ponen computadores y ponen personal para ayudar y acompañar a los ciudadanos venezolanos. Creo que se me está acabando el tiempo. Simplemente cerraría diciendo que pues este es un proceso en construcción, y obviamente lo que nos preocupa a nosotros es que hay una dinámica de xenofobia que sí está creciendo. De hecho, ya hay empieza a darse una resistencia, y lo que ha sido nuestra experiencia, sobre todo con actores de los gobiernos locales, es que al interior de los gobiernos locales hay una resistencia, sobre todo a la formalización de los venezolanos por dinámicas políticas, porque sienten que esa tensión se va a vivir ahí. Recuerden ustedes que los venezolanos con el estatuto van a poder empezar la ruta para la regularización y solicitar la residencia. Y pues como ustedes saben, los venezolanos con tarjeta de extranjería pueden en un momento determinado participar en las elecciones locales. Entonces puede que la primera barrera política la encontremos ahí, en el orden local, porque es donde van a poder darse la primera participación, y calculamos que eso va a empezar a pasar más o menos después del 5º o 6º año, cuando ya la situación de muchos venezolanos busque entrar en la dinámica de la visa de residencia, y obviamente eso les da un derecho político que en algunos municipios la población venezolana supera el 30%, en Bogotá es apenas es poco más del 4%, pero en aquellos donde superan el 30% se convierte en una fuerza política que puede complejizar la situación, que hasta el momento no lo hemos vivido en Colombia, pero no quiere decir que no lo vayamos a vivir. Gracias, profesor Ronald. Sí, con eso se cierran las 3 sesiones del profesor Ronald, pero faltan entonces las reacciones de Juan Carlos. No sé si Jorman se logró conectar, creo que no, y Graciela. Y Stephanie nos leería los comentarios y las preguntas que ustedes hayan escrito en el chat, y le daríamos de nuevo unos 3 minutos finales al profesor Ronald. Vamos entonces con Graciela. Hola, por aquí nuevamente. Bueno, más que un planteamiento, tengo como el comentario con toda la reflexión que nos brindaba el profesor, que faltan mucho por luchar en el sentido de que los migrantes realmente tengan garantías, porque uno de los asuntos que me llamó poderosamente la atención de que esto va a estar vigente
durante 10 años, y bueno, es un decreto que si hay un cambio de gobierno, eso supondría que la población migrante, en caso de que, bueno, sea un gobierno antimigrante, como lo mencionaba el profesor, puedan caer nuevamente en un escenario de vulnerabilidad y no obtener los beneficios que brinda este estatuto temporal de migrantes venezolanos. Así que considero que, bueno, la organización o la sociedad civil y todos los que se encargan de trabajar y evidenciar, hay que seguir como que en la lucha de que verdaderamente se les otorguen a los migrantes venezolanos o en general sus derechos, ¿no? Y que tengan sus respectivas garantías como es necesario, ya que vemos que, bueno, hay bastante cosas que corregir, bastantes cosas que corregir para que sea un proceso realmente efectivo y que no queden migrantes por fuera y no puedan obtener este beneficio de todas las limitantes que existen actualmente. Gracias. Gracias, Graciela. No sé si Jorman se logró reconectar. Stephanie, ¿tú lo ves? No. No sé. Bueno, entonces no lo logró. Tristemente, vamos entonces con Juan Carlos. No se oye, Juan Carlos, tu micrófono. Perdón. En medio de todas las dificultades, ¿no?, que se puedan presentar en este proceso de preregistro, sin duda hay que reconocer la tarea que ha hecho el Estado venezolano, el Estado colombiano, más allá del tinte político, ¿no? Es un reconocimiento a la comunidad venezolana, que hay un flujo migratorio muy importante en este país y que cosas que no se hicieron en Venezuela, quizás porque, bueno, no se contaban con las herramientas en ese momento. En la época de los 80, de los 90, de los 70, cuando estuvo todo este proceso de los colombianos que migraron a Venezuela en busca de refugio. Sin embargo, bueno, se les daba ciertas condiciones, pero había como mucho retraso, ¿no? Para darles el estatus de refugiados en Venezuela, y no habían este tipo de tareas de reconocimiento. Y eso nos llevó a que muchos colombianos estuvieran en Colombia por 15, hasta por 30 años y ni siquiera estuvieran regularizados o la cédula de extranjería. Eso es algo que hay que reconocer y aplaudir del gobierno colombiano, que en cierta forma va dando pasos. Quizás hay ciertos tintes de improvisación, de no escuchar las recomendaciones que dan los expertos en la materia, pero por lo menos ya tenemos algo que hay que seguir conquistando, como decía Graciela, seguir luchando para que mejore. Y un poco quisiera, profesor, que nos comentara cuáles son los beneficios para acceder en materia de salud, educación, si realmente con este preregistro o con ya el registro como tal de este estatus temporal de migración, la gente podrá acceder a todo esto sin ninguna restricción. Recuerdo una anécdota, y ahí está Carlos, que fuimos a un banco a sacar un dinero y nos colocaban peros porque el compañero Carlos tenía el PET, y sin embargo en esa entidad bancaria no había como reconocimiento a esa documentación. Entonces, ¿cómo que esto no vaya a ocurrir también con este estatus temporal? Porque a veces por desconocimiento de entes públicos o privados no se reconozca esta figura que ha creado el gobierno colombiano. Gracias, Juan Carlos. Vamos entonces con Stephanie, que nos va a leer lo que la gente escribió en el chat, y si hay preguntas, comentarios, y después le damos el pase final a Ronald. Adelante, Stephanie. Bueno, principalmente agradecimientos grandes me han llegado por WhatsApp, que está muy interesante toda la intervención de Ronald. En cuanto a dudas, Héctor Cortés nos pregunta acerca de la accesibilidad en zonas rurales y lejanas de Colombia. ¿Cómo se va a hacer ese apoyo en zonas más alejadas, periféricas de Colombia y sobre todo las rurales? Marta Isabel nos pregunta que las personas que no tienen PEP, es decir, que están de forma irregular más bien, ¿cómo se va a hacer el trámite con estas personas? Esa es la pregunta puntual de Marta. Desde Contacto 10 en Medellín nos dicen que allí en Contacto 10 pueden ofrecer los espacios, que ya ellas y ellos ya cuentan con muchos que no están regularizados. Entonces, ¿cómo, con quién podrían hablar para hacer un punto de apoyo también a la población migrante? Catherine Pérez desde La Guajira nos dice que interesante poder replicar la información a la comunidad venezolana que se encuentra en zonas rurales. Habla ella específicamente de la zona de La Guajira. Y Eira nos habla que en La Guajira se debe replicar en las comunidades rurales. Hay una fuerte inquietud acerca de las zonas rurales alejadas de Colombia.
Bien, entonces... Y yo tengo una pregunta. También de pronto si Ronald podría nombrarnos 3 focos importantes que como red deberíamos informar en nuestras producciones acerca del estatuto. Por ejemplo, uno muy importante que veo es que se hizo mucha campaña expectativa al 5 de mayo y por eso se está generando un colapso en la página. Entonces pienso que por ahí podemos hacer producción y en la locución hablar, pero de pronto otros 3 puntos importantes que nos recomiende para desde la red comunicar. Bueno, Ronald, te queda el reto en 5 minutos de hacer un poco la reflexión final. Listo. Arranco por la parte final. Creo que el primer mensaje, que de hecho nosotros también lo estamos replicando, es que el proceso no se acaba mañana ni la próxima semana. Es decir, el proceso del preregistro es un proceso que va a durar casi un año y obviamente, pues, sobre todo por la dinámica de los documentos que se tienen que cargar, digamos, en el caso de los ciudadanos venezolanos que se encuentran de forma irregular y tienen que adjuntar las pruebas sumarias de que estaban en territorio colombiano y esas pues las tienen que cargar al sistema, pues lo mejor es tener todas las pruebas sumarias antes de meterse a hacer el registro para que no sea, digamos, una experiencia tan compleja, sino que hacer un ejercicio previo de preparación de esas pruebas sumarias. Creo que en ese terreno hay todavía cosas que faltan por aclarar por parte de Migración Colombia. Migración Colombia ha hecho un gran esfuerzo por informar, pero lamentablemente sentimos que hay una falta de formación, sobre todo en funcionarios locales, que son los que realmente van a ser los que van a tener que manejar el día a día de la dinámica. Una de las preguntas respecto a la accesibilidad que van a tener las poblaciones en los territorios, pues esa es una pregunta que todos tenemos. De hecho, nosotros fue una de las recomendaciones que esbozamos y obviamente pasó con el RAM. El Registro Administrativo para la Migración Venezolana en 2018 tuvo esa particularidad. El gobierno colombiano, el Estado colombiano creía que se iban a registrar poco más de 200.000, se registraron más de 400.000. No obstante, lo que para el gobierno colombiano era un éxito, para las organizaciones de la sociedad civil que le hicieron el seguimiento en aquel momento, pues hubo un gran subregistro por el temor que tenían los venezolanos de acudir a una instancia del Estado colombiano y registrarse, las noticias falsas que rondaron por redes sociales. Entonces, creo que el segundo elemento es ese, es generar vínculos de confianza, que este no es un proceso con el cual se pretende estigmatizar a los ciudadanos venezolanos, sino que incluso, pues el RAM ya fue una prueba evidente de eso. Cuando se hizo el RAM, ahora que se está haciendo el RUM, es que este es el camino hacia la regularización y que hay que aprovecharlo. Es una oportunidad que se ha abierto y aquellos ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano y pueden acceder a él, pues lo deseable es que lo hagan. No es un instrumento con el cual se va a perseguir después a los venezolanos, no es un instrumento con el cual se les va a estigmatizar, sino que es un instrumento que les va a permitir por empezar, digamos, tener una cosa que es fundamental para el acceso a derechos y es tener una plena identificación. Y creo que ese mensaje es muy importante porque son pocas las organizaciones que pueden establecer vínculos de confianza con la población venezolana como lo pueden hacer ustedes. Es decir, ustedes tienen una gran credibilidad dentro de los venezolanos y obviamente pues esa credibilidad no la alcanza a tener el gobierno, ni siquiera la alcanzamos a tener desde la academia, y es importante generar esa dinámica de confianza, sobre todo para que no por mentiras y dinámicas de fake news los venezolanos queden por fuera del proceso, y eso me parece muy importante. Respecto a la dinámica de los derechos, y eso también hay que, digamos, ese es el tercer mensaje, lo que va a permitir el estatuto es que los ciudadanos venezolanos tengan la misma posibilidad de acceso a los paquetes de política social que tiene un ciudadano colombiano. No es que por hacer parte del estatuto va a recibir más beneficios, que de hecho ha sido una de las noticias falsas que más ha cubierto, e incluso autoridades colombianas como la alcaldesa de Bogotá casi que han rivalizado de que se atiende a los venezolanos pero no a los colombianos, y eso no es cierto. Lo que da el estatuto es que los dos puedan tener un mismo punto de partida, es decir, que el ciudadano venezolano que quiere que sus hijos ingresen en una institución educativa lo pueda hacer en la igualdad de condiciones que un ciudadano colombiano, y muy seguramente
va a tener los mismos problemas que tiene un ciudadano colombiano para acceder a un cupo escolar en determinado barrio. Igual va a pasar con las dinámicas de salud. Lo que sí genera esto es que saca a los venezolanos de la salud por urgencias, que es terriblemente costosa para el Estado colombiano, y los lleva al sistema subsidiado a aquella población en condición de vulnerabilidad, pero incluso muchos venezolanos que no se encuentran en condición de vulnerabilidad, pues van a poder acceder al sistema contributivo, y eso es un avance fundamental. Hasta el momento los venezolanos han demostrado que cuando pueden, prefieren aportar al sistema contributivo que incluso mantenerse en el subsidiado. Y eso es un fenómeno que suele pasar en todos los sistemas cuando se hace en esta dinámica de migración. El ciudadano que migra siente que si paga impuestos, que si cumple con sus requisitos sociales, eso le va a generar un mayor vínculo con el Estado receptor. Entonces suelen ser muchísimo más participativos, suelen ser muchísimo más juiciosos que el ciudadano del común en la dinámica de pagar sus diferentes lógicas de seguridad social. Y creo que ese es un mensaje que también hay que compartir, y con eso cierro porque ya se me acabó el tiempo. Es fundamental que el ciudadano venezolano entienda que esto no es una competencia por acceso a derechos, sino que esto le va a dar la misma lógica que tiene un ciudadano colombiano al paquete de seguridad social. Y obviamente pues se va a encontrar con las mismas barreras que nos encontramos todos los colombianos, y que muchas veces esas barreras no son por la nacionalidad, sino que son barreras que existen dentro de nuestro sistema y que esperamos incluso en algún momento poder derribarlas, pero que llevará tiempo. Muchísimas gracias al profesor Ronald, a todos por esta primera parte, de verdad, y muy disciplinado, que es lo importante, así el tiempo realmente nos rindió. Entonces, ahora vamos a comenzar con nuestra segunda invitada, la abogada Olga Forero. Ella es abogada, asesora, consultora en migración venezolana, ponente en Diplomado de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local, Buenaventura, Universidad del Valle, ex asesora nacional para asuntos étnicos en frontera, Dirección de Frontera, Ministerio de Relaciones Exteriores, ex asesora para el Departamento de Arauca, Situación Migratoria Venezolana, Ministerio de Relaciones Exteriores, conferencista, Comunidades Étnicas en Colombia, Consejo Superior de la Judicatura, Consulta Previa en Colombia, participante del estudio Superando las fallas de empatía para mejorar la confianza, el caso colombiano, elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, con eso vamos a comenzar con la misma dinámica, igualito con la doctora Olga. Le damos de nuevo las gracias por su participación. Y por cierto, quería comentar que los documentos que mencionó Ronald, yo los envié al WhatsApp de la red. O sea, ahí están disponibles para todos. Y algunos que no están en eso, se los mandé por privado. Bueno, entonces gracias. Le vamos a dar los primeros 6 minutos, un minuto adicional para que pueda hacer como una introducción, y luego los 5 minutos. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo quiero devolverme de pronto un poquito, y les digo devolverme porque actualmente yo soy consultora del Ministerio de Trabajo, hago parte del gobierno en ese sentido, básicamente para la promulgación y el proceso del PEF laboral, el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento y la Formalización. Y digo que me devuelvo un poquito porque el gobierno, dentro de su política de flexibilización migratoria, expidió este decreto en el 2020, tratando de poder regularizar a todos los venezolanos que estuvieran en el país de manera irregular. Con la expedición del nuevo estatuto, muchos dijeron o pensaron o creyeron, y creo que fue falta por parte de nosotros como gobierno, socializar que apenas ingresar el estatuto, la persona que se inscribiera, el que se inscribió ayer o el que se va a inscribir mañana, no va a quedar regular. Es un proceso que apenas está iniciando, y de pronto desvirtuó el PEF laboral que en su momento estuviese llevando, por creer o por la falsa creencia que al momento de inscribirse en el nuevo estatuto iba a quedar regular. Nosotros como Ministerio de Trabajo estamos en una labor, digamos, titánica en este último mes, porque queremos poder regularizar a muchos venezolanos, incluso de los que entraron después de enero 31, que vi una pregunta que estaba ahí, que dijeron,
Bueno, y los que entramos después del enero 31, ¿cómo vamos a estar para el nuevo estatuto? Hasta el 28 de mayo nosotros como Ministerio de Trabajo vamos a poder expedir el PEF laboral para aquellas personas incluso que hayan entrado después del 31 de enero, pero que tengan una oferta laboral. Con esa oferta laboral en el país podemos expedir el PEF laboral. Cuando tengan el PEF laboral versus el nuevo estatuto, como no van a entrar inmediatamente a una regularización con el nuevo estatuto, el PEF laboral va a ser renovado automáticamente por 2 años más. Es decir, para nosotros como Ministerio de Trabajo es muy, muy importante que se socialice en este último mes, que bueno, último mes ya no, ya son 20 días, 15 días lo que nos queda, poder ingresar a los mayores, a la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos irregulares que estén en el país, que tengan una oferta laboral, pero insistiéndole, no esperemos a que llegue el nuevo estatuto, que ustedes se registren porque creen que al registro yo voy a tener ya el permiso y voy a poder laborar regularmente, y no, tiene que esperar todo el trámite que explicaba Ronald, o todo el proceso para poder tener el PPT. Así, en ese sentido, los interesados o las ofertas laborales que tengan, nosotros desde el Ministerio estamos apoyándoles en todo el proceso de inserción laboral a través de este permiso. ¿Apoyándolos en qué sentido? Sabemos de la vulnerabilidad que tiene, perdón, de la vulnerabilidad que tienen muchos venezolanos, el no tener acceso a un computador, el no tener acceso a una inscripción. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo estamos asistiendo incluso presencialmente a los sitios donde las personas, los venezolanos, tienen la oferta y no pueden acceder a la inscripción. Nosotros estamos haciendo todo el proceso, tanto del empresario o del comerciante que tiene esa oferta, para el venezolano que quiere acceder y poder expedirle el PEF. Para ampliar un poquito lo que estaban también preguntando sobre los puntos que no van a tener para el nuevo estatuto, las organizaciones internacionales, incluso junto con varios funcionarios del Ministerio de Trabajo, estamos tratando de ayudar y de organizar puntos adicionales, por lo menos aquí en Bogotá, en Los Mártires y BOSA, para poder con computadores, con personal auspiciados por agencias de cooperación internacional, apoyar esta inscripción. Pero les repito, yo me devuelvo un poquito como funcionaria del Ministerio de Trabajo a insistirles a ustedes como voceros, como replicadores de todas estas medidas que el gobierno ha tomado, para que podamos de pronto, esas personas que ingresaron después del 31 de enero y que no tienen la posibilidad de ingresar al nuevo estatuto, a través de una oferta laboral puedan tener el PEF. Muchos me dirán, es que los colombianos no nos quieren contratar porque es una carga prestacional adicional y precisamente en época de pandemia no nos quieren contratar. Con los Mártires hemos hecho equipos de venezolanos que se han agrupado y teniendo la oferta, pero no la posibilidad por parte del comerciante o por parte del empresario a contratarlos, a hacer contrato de prestación de servicios. Esos contratos de prestación de servicios se les explica a los ciudadanos venezolanos, donde ellos mismos van a asumir la carga prestacional, evitándole al empresario esa carga que es la que no quiere tener, pero ellos asumiendo su carga prestacional pueden acceder al permiso y puede después ingresar al nuevo estatuto si el caso de ellos es que no hayan entrado después del 31 de enero, antes del 31 de enero. Como gobierno y como Estado colombiano, nosotros no estábamos preparados para el fenómeno migratorio. Nosotros siempre fuimos un país exportador, siempre sacábamos gente a otros países. Yo creo que Colombia es el país que más migrantes tiene en todo el mundo, pero nunca estuvimos preparados para la migración venezolana, y poco a poco, en la medida de las exigencias de la misma ciudadanía, se han ido expidiendo los decretos. El temor de pronto a que el próximo gobierno derogue este decreto de estatuto de protección. Terminó el tiempo. Es posible, pero también es posible en la medida que empezó el fenómeno, vayan saliendo nuevos decretos para apoyar la ciudadanía venezolana. Perdón, se me acabó el tiempo.
No, bueno, de la primera pausa, acuérdese que después Sí. puede seguir. Gracias, Sí. doctora. Bueno, entonces vamos, como la anteriormente, vamos a comenzar ahora, ya que llegó Jorman, vamos a aprovechar, antes que se le vaya la luz, vamos a comenzar primero con Jorman. Entonces, este programa... Saludos, doctora, ¿cómo estás? Hay algo interesante en su intervención que me llama poderosamente la atención y es cómo podemos nosotros a partir de este permiso especial laboral que tú mencionas, crear como un puente para facilitar el registro al estatuto. No sé si existe la posibilidad de crear un mecanismo que permita facilitar a estas personas que ya cuentan con este PES que tú mencionas, facilitarle que sea la vía más fácil para esta persona poder hacer el registro al estatuto. Lo mismo pasa con el PEP, ¿no? Muchas personas cuentan con este requisito, con este documento, quizás puede ser, si ya hay un preregistro, quiero decir, y cómo no aprovechar que ya hay un preregistro o un registro en el PEP o en el PES, que de alguna manera pueda facilitar el acceso al estatuto. Y una pregunta, soy muy preguntón, insisto en el punto de cómo si el cambio de gobierno no pudiese derogar el estatuto, ¿qué mecanismos existen en la legislación colombiana que pudiesen garantizar que este decreto no sea derogado, ¿no? No sé si hay un mecanismo en la legislación que pudiese como que blindar, si de alguna manera la palabra cabe, para que no exista ese temor de que en 3 o 4 años un nuevo gobierno diga, mira, eso queda abolido, no tiene validez. Y bueno, es un poco por ahí la pregunta. Gracias, Jorman. Vamos entonces con Graciela. Graciela. Ok, le fue la luz a Graciela ahora. Parece que se le fue el audio o la luz. Bueno, vamos a darle tiempo a ver, entonces sigue tú, Juan Carlos. Sí, bueno, allí quisiera que la doctora nos contara un poco también en vista del PEC laboral y otros mecanismos que ha adoptado el gobierno colombiano. Sí. Y esto, Tal. una vez ya entra en vigencia, ya se les dio un estatuto temporal de migrantes a los venezolanos, ¿van a desaparecer todas estas otras modalidades como el PEC laboral o esto se mantendría? Y una duda, comparando un poco con la legislación venezolana, era el tema de a los colombianos, pues en Venezuela se les dio el estatus de refugiados. Una vez salían del territorio venezolano, que se comprobara por algún motivo que salió de Venezuela, perdían este estatus de refugiado. Lo mismo pudiera pasar con este estatuto temporal de protección que está implementando el gobierno colombiano, porque sabemos que hay mucha gente que viene a Colombia, trabaja, pero en ciertas épocas del año, en épocas decembrinas, pues tratan de cruzar a visitar a sus familiares. Entonces, con este estatus de protección, fungiría más o menos como el refugio que se le daban a los colombianos en Venezuela. Es decir, que si se comprueba que salió del territorio, ya no necesita más esta condición de refugio. Gracias, Juan Y Carlos. Graciela apareció. Sí, creo que sí. Vamos antes, sí quiero recordar, porque hay algunos que han entrado un poco tarde, que la dinámica consiste para las demás personas es ir escribiendo sus preguntas y después del tercer bloque se van a leer todas las preguntas y comentarios. Vamos con Graciela. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ok. No, quería plantear lo siguiente y bueno, adelantaba que me parece muy propicio este encuentro que estamos desarrollando en relación, bueno, a los beneficios que van a recibir los migrantes venezolanos, además de tener acceso a laborar de manera formal. También quería saber si van a ser igualmente tomados en cuenta en jornadas de vacunación para combatir lo que es la COVID-19, tomando en cuenta en la situación de pandemia que estamos. Gracias, Graciela. Bueno, entonces ahora vamos con el segundo lapso, que le daremos 7 minutos, doctora, 2 minutos para que pueda contestar las preguntas y otros 5 minutos para ampliar su presentación. Adelante. Bueno, contestando un poco las preguntas y si me equivoco le pido el favor a Ronald me corrija porque realmente no soy la competente para de pronto estar dilucidando dudas sobre el estatuto, pero igual tenemos la instrucción al respecto. En cuanto a
si hay algún tipo de blindaje al decreto para que después no pueda ser derogado, pues legalmente no hay un blindaje como tal para que después pueda ser derogado, pero yo les sugiero, y esto sí es de manera personal, no pensemos en algo que todavía ni siquiera ha empezado a implementarse. Es decir, día a día el Estado colombiano, precisamente dadas las exigencias naturales que el fenómeno migratorio ha dado, así ha ido expidiendo los decretos, los diferentes permisos que desde el inicio se han expedido. Entonces no pensemos mucho de pronto en que si va a ser o no va a ser derogado, porque es una comunidad muy grande y con total seguridad, independiente del gobierno que siga, no va a pretender generar caos en algo que de pronto ya se ha ido regularizando. Entonces, yo creo que esa prevención deberíamos dejarla un poco al lado y más bien concentrarnos en lo que hoy mismo tenemos. La segunda pregunta respecto al PEF laboral, sí va a facilitar el proceso de vinculación al nuevo estatuto, ya que el PEF laboral solamente es para migrantes irregulares, no para regulares. Es decir, cuando una persona irregular, incluso entró después del 31 de enero, tiene un PEF laboral, va a ser mucho más fácil después migrar al nuevo estatuto porque no va a tener la necesidad por demostrar que ha estado antes en el país, porque va a tener ya un permiso. Va a ser el mismo PEP, como el PEP laboral va a funcionar como los permisos anteriores que han sido emitidos, el PEP, el permiso especial de permanencia. O sea que va a ser una facilidad para el migrante irregular tener el PEP laboral, teniendo en cuenta, ojo, que no sea un fraude como muchos hemos captado, que de pronto se inventan una oferta laboral y la ingresan al ministerio y permítame, regáleme 2 minutos, por favor, solamente 2 minutos, hágame un stop ahí, por favor. Adelante, doctora, no hay problema. Bueno, entonces, un poco los que están entrando tarde, tuvimos la primera sesión con el compañero Ronald, donde nos explicó un poco la visión general de... Hay un perro que está un poco fastidiando, pero no es mío, Alma. Bueno, el caso es que... Discúlpeme, qué pena. No, adelante, les decía, entonces con este permiso nos va a facilitar a todas las personas que estaban irregulares poder pasar al nuevo estatuto. El otro que hoy, cómo iba a funcionar el nuevo permiso, si se acababa o no se acababa. El nuevo estatuto establece que no van a poder tener 2 permisos al tiempo, es decir, el que tenga PPT no puede tener una solicitud de refugio, o no puede tener un PEP, o no puede tener un PEP laboral. El nuevo estatuto, el que tenga el permiso con el nuevo estatuto, es porque ya no tiene el otro. Hablamos que el PEP laboral va a ser renovado durante los próximos 2 años, porque en este proceso, si bien es cierto, las estadísticas o las proyecciones, aunque a finales de diciembre tengamos un cierto número de personas ya con el permiso, no sabemos si realmente va a ser así. En aras de no quedar desprotegida la persona que tiene el PEP laboral en el momento, por eso se va a hacer la renovación durante los 2 años siguientes. La otra persona preguntó sobre si puede salir o no puede salir. Uno de los requisitos para tener el nuevo PPT es que tenga la vocación de permanecer en el país. Sin embargo, la persona que dure más, y me corrige Ronald si estoy equivocada, más de 180 días fuera del país, pierde la posibilidad de acceder al PPT. Así que hay que tener claro, primero, que tenga la vocación de permanencia en el país o la intención de quedarse. Por eso es importante no confundirlos con los TMF, los que tienen la tarjeta de movilidad fronteriza, porque ellos no tienen la vocación ni la intención de quedarse, sino de ir y venir al país de acuerdo a las necesidades que tenga, bien sea de estudio, de medicinas, de visitas familiares, completamente diferente al que tiene la intención de quedarse en el país. ¿Cuál fue la otra pregunta?
Bueno, creo que esas fueron las preguntas. Entonces yo continúo de pronto para poderles seguir aclarando sobre las condiciones que necesitan las personas irregulares. Yo quiero hacer énfasis que tienen que ser irregulares los que quieran acceder al PEF laboral. Los requisitos para que ustedes igual puedan transmitirlo y sean los voceros de estos requisitos a las personas que están ahí pendientes del PEF laboral, y que hasta el 28 de mayo tenemos plazo desde en el ministerio de poder expedir estos permisos. Que sea mayor de edad, según la legislación colombiana, o sea, mayor de 18 años. Requisito 1A, que sea irregular, ser ciudadano venezolano. No importa que su cédula esté vencida, que su pasaporte esté vencido, que haya entrado por trocha, por frontera, no importa cómo haya entrado. No importa la situación, perdón, que esté en el momento en el país. Que tenga una oferta laboral, y es importante poderle transmitir también, porque ha sido de pronto una barrera que hemos tenido con los comerciantes o los empresarios colombianos, que la oferta laboral pueda ser también por contrato de prestación de servicios. Es decir, el empresario no va a ser cargado con una carga prestacional por tener a un venezolano trabajando, sino por contrato de prestación de servicio. Le va a poder ayudar tanto al venezolano, y él va a poder tener un personal adecuado a sus necesidades sin tener una carga prestacional. Desafortunadamente para ustedes los venezolanos y para nosotros los colombianos, siempre hay una desinformación, y hay muchos que quieren aprovecharse del momento y empiezan a cobrar por estos permisos. Los permisos, el PEF laboral, son totalmente gratuitos. No se cobra un solo peso por la inscripción, no se cobra un solo peso por la expedición del PEF, y eso hay que socializarlo y hacerlo viral, porque son muchos, desafortunadamente, los mismos compatriotas venezolanos son los que están, ay, se me está acabando el tiempo, están pidiendo dinero para solicitar estos permisos. Al igual que el nuevo estatuto, la inscripción no tiene ningún costo. Llegaron quejas, incluso creo que del mismo Comunicarte, y Henry creo que estaba por ahí, creo que lo hablamos, estaban cobrando para poder hacer la inscripción ante migración para el nuevo estatuto. Básicamente esos son los requisitos para poder tener el PEF laboral. Les repito, estamos haciendo una jornada titánica para poder ingresar a la mayor cantidad de personas que puedan tener este permiso. Se me acabó el tiempo. Bueno, de esta segunda, todavía le queda una tercera pausa, una tercera intervención. Vamos entonces a comenzar en esta oportunidad con Juan Carlos. Juan Carlos, no te oigo, tienes el micrófono. No te oímos, sí. Ahora sí. Sí, bueno, que nos da muchas luces esta intervención de cómo pues sigue conviviendo el PEF laboral, que la gente no haga ese otro registro, o que tenga quizás miedo de, no, si no me paso al estatuto temporal, me puedo quedar sin empleo. También el tema del cobro, ¿no? Que a veces la gente abusa, y cómo ir atendiendo este tipo de cosas. No sabemos si desde el gobierno colombiano también hay una especie de call center donde la gente pueda ir respondiendo dudas, haciendo cualquier denuncia en torno a este aspecto. Hay algo interesante, y retomando un poco lo de la anterior intervención, y es el tema de adecuar la institucionalidad para que se pueda aceptar este estatuto temporal. Ya les comentaba en una participación anterior la situación de un banco, donde a veces el desconocimiento de funcionarios de esa entidad bancaria, de instituciones públicas o privadas, puede generar cierta resistencia a si este mecanismo es legal o no, porque mi plataforma, por ejemplo, en el caso de un banco, no está adecuada para registrar este número de P, porque no aparece la C, sino que va a aparecer la P, y eso no aparece en mis plataformas. Cómo blindarse también desde el Estado colombiano y que no hayan ese tipo de choques. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Graciela. ¿Graciela está ahí o se nos fue? Stephanie, No, ¿tú la ves ahí? no la he vuelto a entrar, pero no la veo. Parece que no. ¿Y Jorman? Sí, Jorman sí. Vamos entonces con Jorman.
Yo quedo con la duda de saber, digamos, la temporalidad de este PEF va a depender de la oferta laboral. Supongamos que una persona que está en la frontera del lado venezolano recibe una oferta laboral de alguna institución colombiana, pudiera pasar que esta persona pues va a Colombia a solicitar, o sea, la pregunta va es, ¿necesita tener un tiempo comprobado de permanencia en Colombia para acceder a este mecanismo, o simplemente una persona que decidió viajar a Colombia por cualquier trocha o por cualquier lugar, llegó ayer con una oferta laboral ya conversada y tiene acceso a este documento? Básicamente va por allí la pregunta, ¿no? Gracias, Jordan. Lamentablemente, Graciela creo que sigue fuera. Entonces, seguimos con usted, profesora. Le damos 2 minutos para contestar las preguntas y sus 5 minutos finales. Adelante. Bueno, no necesita ni requiere tener un tiempo en el país para poder acceder al PEF laboral. Lo que necesita es una oferta laboral que esté, obviamente tiene que estar la persona en el país si quiere tener el PEF laboral. O sea, no vamos ahora por virtualidad, yo estoy en Venezuela y voy a tener un contrato de trabajo y voy a trabajar desde Venezuela y voy a tener un PEF laboral. Porque si bien es cierto que en estos momentos de pandemia se están expidiendo unos PEP provisionales, se llama provisional porque no tiene el registro biométrico ni la entrevista presencial por pandemia, pero después la va a tener, tiene que estar en el país. No importa que haya entrado ayer, si yo soy ciudadana venezolana y ayer me llegó una oferta laboral de comunicarte diciendo que voy a ser secretaria allí, yo vengo al país, no importa por dónde ingrese, por la trocha, debo estar irregular para poder acceder a este permiso. Y con esta oferta laboral, yo llegué ayer, firmo un contrato, bien sea laboral o por prestación de servicios, y puedo acceder a este PF laboral. O sea, no hay un límite de tiempo, pero sí es requisito que esté en el país y que esté regular, porque si está regular, pues las personas que están regulares pueden tener un contrato de trabajo independiente sin necesidad de obtener otro permiso adicional. Esa fue la pregunta de Jorman. En cuanto a las entidades bancarias, a pesar de que la Superintendencia Financiera expidió una circular, yo se las puedo transmitir ahora porque la estaba buscando aquí, pero no la tengo a la mano, donde decía que todos los ciudadanos venezolanos que tuvieran un permiso de permanencia, bien sea laboral o PEP, podían abrir cuentas bancarias. Hemos tenido muchos problemas con los nuevos empleados o con las nuevas personas que han tenido PEP laboral, y las empresas han querido consignar su nómina a cuentas bancarias y no les han permitido abrir una cuenta bancaria, pero más que por desconocimiento, desafortunadamente ha sido por sus sistemas. Cuando sale o se expide el PEF laboral, el número es un número, es una chorrera de números, son como 10 o 15 números, ya ni me acuerdo. Entonces, cuando van a una entidad bancaria o a una entidad financiera, el sistema, desafortunadamente estamos manejados por los sistemas, el sistema no les permite abrir la cuenta. El sistema no les permite ingresar ese número, pero por falla del sistema, no por desconocimiento de la entidad financiera. Entonces, yo como banco, para mí es mucho más fácil decir no se permite ingresar su permiso para abrir una cuenta, que decir es que mi sistema no le permite. De hecho, el SENA tuvo que cambiar y actualizar su sistema para poder ingresar a los venezolanos que tuvieran permiso y pudieran empezar a hacer su homologación o certificado de competencias. Algunas entidades bancarias como Bancolombia es una de las que de pronto ya he ido actualizando para poder ingresar este número. O sea, poco a poco las entidades han ido abriendo ese espacio virtual para poder abrir las cuentas. Pero también es cierto que muchas otras han sido por desconocimiento, a pesar de que hemos ido socializando en muchas alcaldías, como en Cúcuta, hicimos la semana pasada una jornada de socialización al respecto para que tuvieran conocimiento sobre
la necesidad de poder actualizar esos sistemas y poderle brindar al venezolano o al ciudadano venezolano que tuviese el permiso abrir una cuenta. Bueno, siguiendo con la... creo que no fueron más preguntas, ¿cierto? Si me equivoco, creo que fueron esas. Ok. Bueno, como tenemos tan poco tiempo para poder expedir los nuevos PEF, estamos en un proceso de poder apoyar tanto al comerciante, al empresario y al venezolano, de nosotros mismos recibir los documentos y poder hacer el ingreso a nuestra plataforma y poder aprobar mucho más rápido esos permisos para que puedan salir o puedan ser generados antes del 28 de mayo, que es la fecha límite en que nosotros podemos expedir esos permisos laborales. Cuando se expide el permiso laboral y se inscribe el nuevo estatuto, no va a quedar en el limbo, va a seguir con su nuevo PEF laboral renovado por 2 años, obviamente, si el trabajo va a ser renovado por 2 años. No quiere decir que si yo tengo un contrato de trabajo que termina en diciembre, mi PEF laboral va a ser renovado hasta dentro de 2 años. No, mi PEF laboral va a finalizar en diciembre, pero se espera que en diciembre, en que termine mi PEF laboral, ya yo esté inscrito en el nuevo estatuto y esté en ese proceso de entrevista o de registro biométrico ante migración para poder adquirir el nuevo PPT. ¿Qué otra cosa? Bueno, básicamente en cuanto al PEF laboral, eso es lo que quisiera ya pues como comentarles. Muchos creen o han tenido la información que yo al tener un PEF laboral voy a registrarme yo y toda mi familia vamos a quedar regulares con el PEF laboral. El PEF laboral solamente cobija a la persona que está contratada, no a mi esposo, no a mi esposa, no a mis hijos, no a mis padres. Solamente la persona que esté contratada es la que tiene el PEF laboral. Es decir, si yo tengo mi PEF laboral, me inscribo en el nuevo estatuto, pero igual tengo que inscribir a mi familia y solamente soy yo el que tengo el PEF a la que se le va a ser renovado por los 2 años, más no a mi familia. Hay que tener muy claro eso. Bueno, creo que hasta ahí. Gracias, doctora. Bueno, entonces ahora vamos con la dinámica final. Vamos nuevamente con Juan Carlos, Jorman y Graciela. Y luego Stephanie, como la última vez, nos lee las preguntas, comentarios que la gente hizo en su chat, en el chat. Vamos a comenzar entonces con Graciela. Carlos, antes de que sigas, yo quisiera de pronto dejar un poquito aclarado un punto sobre el cierre de fronteras. Si bien es cierto, lo que se oye o lo que se han dicho es que hasta el 2022 las fronteras van a estar cerradas. También es cierto que el decreto también dice que es discrecional de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que se amplíe el plazo para que las personas que entren regularmente al país puedan inscribirse. Está establecido un plazo de 2 años, pero es discrecionalidad de parte del ministerio que pueda ser o no ampliado el plazo. Gracias, doctora. Vamos entonces con Graciela. O Graciela se nos fue. Bueno, como no aparece la mía Graciela, vamos con Jorman. Ok, hay una cosa, ¿no? Primero agradecerte por las luces, doctora, porque de alguna manera esto nos permite a nosotros como red poder impulsar una campaña para que pues la gente que esté en situación de movilidad, que esté como migrante irregular o como persona irregular en Colombia, tenga mayor información y información más certera, ¿no? Y no pueda ser estafado o de alguna manera engañado por allí. Eso agradecértelo a ti por el tiempo que nos has dedicado para hablarnos de esto. Como yo soy muy preguntón, hay algo que me surge a partir de la intervención y es, al acceder, tú decías que, bueno, que el PEF laboral es solo para la persona que va a ser contratada, eso no tiene discusión, pero al acceder la familia o alguna otra persona al estatuto temporal de protección, ese derecho laboral, digamos, no lo tiene. Me imagino que sí, solo que bueno, habrá que mirar cómo es que se puede conjugar estos dos requisitos, estos dos documentos, ¿no? Y una pregunta quizás global para todos,
y la conversábamos con Juan Carlos hace un rato, cómo se entra regularmente a un país cuando las fronteras están cerradas. Esa es una curiosidad que tengo, porque se supone que las fronteras están cerradas para que no haya movilidad entre una nación y otra. ¿Cómo podemos decir que una persona entra regularmente a un país si la frontera está cerrada? Profe, agradecerte por el tiempo y por las luces que nos has dado. Gracias, Jorman. Vamos con Juan Carlos. Hola, saludos. Sí, bueno, surge allí unas inquietudes con el tema del PEF laboral, y es que, por ejemplo, si el contrato de trabajo, bueno, está estipulado para 2 años, 6 meses, y antes del tiempo, pues hay una finalización de esa relación laboral, ¿esta persona pierde ese PEF? Esa es una de las inquietudes. Y la otra es que todo aquel que se registra en ese sistema tendrá el estatuto o va a haber un proceso de depuración, porque todo el mundo se puede inscribir, pero ¿se lo va a dar el Estado colombiano o no? Gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces vamos con Stephanie, con todos los comentarios. Después iríamos de nuevo con Olga y después le vamos a dar también unos 2 minutos al profesor Ronald de nuevo, si quiere hacer alguna otra precisión, y vamos como cerrando. Pero entonces vamos con Stephanie. Sí, Carlos. Y antes de terminar, también Alma tiene una pregunta para ambos. Bueno, también han agradecido mucho el espacio con la doctora Olga, muy importante esta información. Hay un sentimiento de que no se tenía mucha información acerca del PEP laboral. Legipcia Torres pregunta, ¿el PEP laboral se tramita directamente en las entidades del Ministerio de Trabajo? Y Inés habla, en cuanto al PEP laboral, ¿solo lo otorgan con ofertas por parte de empresas o entran también los trabajos más informales? Edelso Gómez pregunta, ¿el PEP laboral es una herramienta que permite abrir una puerta para la regularización del migrante? Pero he visto casos que el empleado queda a merced del empleador, porque si no haces lo que él solicita, te despide y quedas en el limbo, sin contrato, de manera irregular y sin trabajo. ¿Hay algún cobijo o protección para esas personas que pierden un contrato o los despiden incluso de manera injustificada? Adelante, doctora. Bueno, vamos por partes. El PEF laboral dura mientras dura el contrato de trabajo, es decir, no puede ser inferior a 2 meses. Y durante el contrato de trabajo, el empleador, como con cualquier colombiano, si no está contento, si no es de su entera satisfacción el trabajo que está ejerciendo el ciudadano, bien sea venezolano o colombiano, porque con este PEF laboral lo que se busca es que hayan las mismas derechos, deberes y condiciones para un trabajador colombiano y un trabajador venezolano. Si el empresario o el empleador no está conforme o no llenó las expectativas, el empleador puede obviamente terminar el contrato de trabajo dentro de las condiciones justas. Es decir, si un venezolano considera que ha sido vulnerado en sus derechos en su contrato laboral, puede poner la queja ante el Ministerio de Trabajo, porque recuerden que cuando se expide el PEF laboral, primero tiene que registrarse el empresario ante el RUE, que es el Registro Único de Empresarios, y el RUTE, que es el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, y va a ser vigilado por el Ministerio de Trabajo ese contrato. Es decir, si yo, ciudadana venezolana, me siento vulnerado, puedo ir al Ministerio de Trabajo y exponer lo que para mí considero que ha sido una vulneración de mis derechos, y entrará el inspector de trabajo a verificar si eso no es así, ¿cierto? Cuando el ciudadano venezolano tiene el PEF, el contrato de trabajo termina su permiso, pero nosotros asumimos, o es lo que creo yo, o es lo que ustedes creen, si yo como ciudadana venezolana tengo un PEF, no me exime de que no me inscriba en el nuevo estatuto. Es mi obligación, teniendo PEF laboral, teniendo cualquier tipo de permiso en el país, debo inscribirme en el nuevo estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos, si yo quiero, si es mi intención quedarme en el país, si es mi intención tener el PPT luego. Entonces, si yo tengo un permiso laboral y se termina en 3, 4 meses,
voy a quedar sin el permiso, pero voy a estar inscrito en el proceso para el nuevo PPT. Si yo continúo en mi trabajo, les recuerda que les dije anteriormente, va a ser renovado por 2 años más la renovación. Cuando yo digo va a ser renovado 2 años más, no significa que si mi contrato termina en diciembre y mi PEF va a ser renovado hasta 2 años más. No, termina hasta cuando termina mi contrato. Esa renovación se da para que si dentro de 2 años es cuando termine mi contrato, no sea que me quiten en mi PEF laboral por estar inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. ¿Cuál fue la otra pregunta? Se me escapa, ¿me la recuerdan, por favor? Hay una que preguntó si el PEP laboral se saca directamente en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Trabajo. El PEP lo saca el empresario, porque el empresario debe inscribirse en el RUTEC, donde informa quién es el representante legal, a qué se dedica la empresa. Él es quien inscribe al ciudadano venezolano con su cédula o su pasaporte, no importa que esté vencido. Esa inscripción queda en el Ministerio de Trabajo. Nosotros aprobamos o desaprobamos la inscripción y de ahí pasa un funcionario de migración. Por esta época de pandemia, esas asignaciones se están haciendo virtuales y el funcionario de migración va a verificar que no tenga antecedentes judiciales en el país, que no tenga medidas administrativas y con base en eso expedirá o no el nuevo PEF laboral. Como les comenté antes, estamos en una labor titánica porque ya tenemos, hoy es 6, tenemos 22 días para finalizar con esta expedición de PEF. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, con los comerciantes del calzado de Cúcuta, ellos nos han enviado a los funcionarios toda su documentación y somos nosotros quienes estamos haciendo la inscripción en el RUTEC y la inscripción de los ciudadanos venezolanos para poder agilizar la expedición del PEF. No sé si había otra pregunta que era si solamente los trabajos formales podían procesar los PEP o los informales también podía de alguna manera procesar. La misión o la finalidad del PEF, aparte de poder regularizar al migrante venezolano, es poderle brindar unas condiciones dignas de trabajo. ¿Eso qué significa? Que tenga un salario mínimo, que tenga acceso a seguridad social, a pensión, es decir, que tenga el pago de las prestaciones sociales. Si yo tengo un personal al que le pago por día, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago un contrato de prestación de servicios con esa persona, pero esa persona tendrá que pagar su seguridad social porque se supone que ese trabajo informal va a estar regularizado y va a ser continuo. Pero si es por un día, yo no puedo sacar un PEF laboral por un día cuando el contrato mínimo es por 2 meses. Recuerden que uno de los requisitos o una de las, cuando se inscribe un ciudadano venezolano es que tenga mínimo 2 meses de labor con X empresa o persona. Gracias. Bueno, no sé si Stephanie, si hay alguna pendiente ahí. No, señor. Le damos paso a Alma, que va a hacer una pregunta para los 2 expositores. Ok. Micrófono. Ya, micrófono, listo. Para la doctora Olga y para Lola, muchas gracias. Y qué bueno porque ya Olga conoció uno de los grupos de semilleros de comunicación, el de BOSA, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa, y bueno, y ellos fueron los que, con ellos fue que pudimos dialogar y para poder tener este escenario. ¿Eso qué significa? Y es un comentario y a la vez una pregunta. Del proyecto Entre Parceros y Panas, ojo que vamos desde La Guajira hasta Guainía, estamos 25 reporteros, ¿no? Comunicadores, periodistas radiales, ¿no? Aunque algunos combinan también con periodismo digital, sobre todo los de Bogotá. Y luego con los 40, tenemos 40 miembros de los semilleros, 20 de los mártires y 20 de BOSA. Eso significa 65 personas y con la gente de la oficina un apoyo.
Después tenemos la gente de Medellín, en la Fundación Suma Paz, o sea, la intervención de Lisbe, en donde allí hay un grupo que está apoyando. Una de nuestras funciones y nuestra principal función es la información, hacer que todo esto llegue en un lenguaje popular, llegue en un lenguaje legible, inteligible para el común y corriente de la gente. Nosotros incluso nos hemos preguntado, además de las producciones que tenemos que hacer y armar un paquete de campañas que sonarían no solo en las 25 emisoras, sino en las 24 internas y algunas comerciales en la frontera. Quisiéramos prestar un servicio o ver cómo ayudar para tener, qué sé yo, 1 o 2 computadoras en Bosa, 1 o 2 computadoras en Mártires. ¿Por qué? Porque la gente que vive del diario no tiene ni siquiera para pagar, o hay gente que ni siquiera, o sea, es muy hábil en el teléfono, pero nada que ver en esos trámites en que hay que hacer para navegar. Entonces, para los dos, para Ronald y para Olga, unos puntos concretos o en qué podemos nosotros prestar una colaboración. Gracias, Alma. Entonces, pues, como ya se está haciendo la hora, vamos entonces a darle unos 2 minutos a Olga y después otros 2 minutos a Ronald para ir cerrando. Adelante, doctora. Gracias, Alma. Mira, la labor que ustedes están haciendo es muy, muy importante, porque desafortunadamente una de las barreras más grandes, tanto en los anteriores permisos como en el nuevo estatuto, es la falta de información hacia los ciudadanos de cómo hacer los trámites. Y por eso caen en redes de estafadores que lo único que hacen es entorpecer todo el proceso. Nosotros como Ministerio de Trabajo y con una organización de Agencia de Cooperación Internacional que ustedes muy bien conocen porque ustedes también tienen nexos con ellos, que es GIZ, estoy haciendo acercamientos con la Alcaldía de Los Mártires y con la Alcaldía de Bosa para poder poner un punto en cada una de estas 2 alcaldías para poder apoyar a los migrantes que no tienen la capacidad de tener acceso a un computador o incluso a la información, porque es que de pronto pueden tener el computador, pero no tienen cómo hacer el registro. Entonces estamos con la Alcaldía de Los Mártires y la Alcaldía de Bosa, y obviamente con ustedes como Comunicarte, poder hacer ese punto. Ojalá no fuera uno solo, sino 2, porque Los Mártires y Bosa tienen una población muy grande de migración venezolana. Creo que son de los 2 puntos más grandes en todo Bogotá. Y con la alcaldía, yo hablé con la alcaldesa de Los Mártires y estamos pendientes de una próxima reunión para poder poner un punto. No he podido hablar con la alcaldesa de Bosa, pero la idea es que podamos poner puntos donde podamos apoyar a migración, más que a migración, a la comunidad venezolana para que pueda inscribirse. Muy bien. Gracias, doctora. Entonces vamos con los 2 minutos del profesor Ronald. Carlos, a todos, gracias por la invitación. Se oye muy bajito, Ronald. No sé qué pasa. Ahí subió el micrófono. Gracias a todos por la invitación. En el chat les pongo mis datos de contacto en cualquier cosa que les podamos ayudar desde el Observatorio de Venezuela con mucho gusto. De hecho, pues precisamente en Los Mártires y en Bosa estuvimos haciendo las semanas pasadas unos ejercicios sobre alfabetización del tema migratorio, una parte de contextualización conceptual sobre la materia. Y le acabo de compartir a Carlos los documentos que ha producido el Observatorio de Venezuela a lo largo de estos últimos 4 años sobre el tema de movilidad humana proveniente de Venezuela, así como el decreto para aquellos que no lo tienen, la resolución para aquellos que no la tienen, los últimos datos de Migración Colombia, que aparentemente no va a renovar más datos por el momento mientras pasa lo del estatuto. El último corte fue el 31 de enero del presente año, y la presentación que hizo Migración Colombia sobre el estatuto, donde está la información de las fechas y demás que puede llegar a ser de utilidad. Simplemente decirle a Alma que en efecto una de las dinámicas es precisamente informar adecuadamente a la población venezolana sobre los procesos que vienen, pero hay que tener muchísimo cuidado porque mucha de la información todavía no termina, digamos, no hay todavía claridad ni siquiera por parte de Migración Colombia, y nos hemos encontrado con algunas
algunas organizaciones que lamentablemente en su afán de informar han terminado desinformando respecto al proceso. Entonces, hay algunas cosas que todavía requieren que, digamos, se solidifiquen en este proceso. Migración Colombia está haciendo un esfuerzo a través de sus Facebook Live y demás, pero le ha faltado un poco más el proceso de formación. Entonces creo que ahí hay una dinámica en la cual se va a ser necesario trabajar en los próximos meses. Por el momento creo que el mensaje más importante es que tampoco hay que desesperarse por entrar de inmediato al estatuto, sino que incluso tomar un poco con calma la situación, y muy seguramente en las próximas semanas Migración Colombia va a tener que establecer un calendario para que los ciudadanos venezolanos que, por ejemplo, tienen PEP, tengan unos horarios de registro, tengan unos espacios de registro específico, porque con ellos el proceso es muchísimo más sencillo. Una persona que tiene PEP le va a quedar muchísimo más fácil hacer la dinámica del estatuto, mientras que una persona que no tiene PEP y que se encuentra en condición de irregularidad, pues tiene que levantar los documentos, tiene que digitalizarlos, subirlos, y ese proceso tarda muchísimo más. Y muy seguramente, ya de hecho lo estamos haciendo con algunas organizaciones, la misma encuesta de sociocaracterización poco a poco se va a ir haciendo más pública, y las personas van a poder conocerla antes de presentarla, lo cual les permitirá también tener las respuestas preparadas y tener las respuestas listas para que el proceso no tarde tanto tiempo. Entonces, y sobre eso muchas organizaciones vamos a empezar a trabajar en la dinámica de pedagogía. Entonces, claro, el proceso es un poco atropellado porque hay unas metas, sobre todo de lograr unos resultados antes de que salga la actual administración e incluso antes de que termine el presente año, pero pues tampoco hay que desesperar. Creo que es un proceso en el que todos estamos construyendo, y muy seguramente más temprano que tarde muchas organizaciones, incluso ustedes, van a poder ayudar a ese proceso de alfabetización migratoria de cara a cómo poder hacer ese estatuto. Entonces el primer mensaje es ese, y creo que es el más importante. No hay que desesperar, hay que ir dando el paso a paso, y dentro de los próximos meses vamos a poder hacer el proceso. Entonces, no es que ya se pasó el 5, porque es que ya me han escrito personas diciendo, profe, se me pasó ayer, no me pude inscribir, ¿qué hago? Ahora me toca irme. No, tranquilos, tranquilos, hay un proceso, y muy seguramente podemos generar estrategias conjuntas para apoyar esta dinámica. Entonces, creo que es un proceso de construcción, y creo que en lo que nosotros podamos ayudarles a ustedes como Observatorio de Venezuela, por eso les compartí los documentos que tenemos nosotros. Creo que entre más información precisa tengan, es muchísimo mejor. Hoy la página ha estado caída toda la mañana. Entonces, pues va a seguir pasando. Las primeras semanas va a ser un poco difícil. Entonces, nada, con calma, con paciencia lo vamos a lograr hacer, y muy seguramente un número importante, sobre todo aquellos ciudadanos que tienen, por ejemplo, el PEP, van a quedar registrados este año. El proceso es muchísimo más rápido con ellos. Pero pues obviamente estamos en un proceso donde también nosotros estamos aprendiendo. Está aprendiendo el gobierno, están aprendiendo las organizaciones que apoyamos este ejercicio, pero también tiene que aprender el ciudadano que está buscando la regularización en Colombia. Muchísimas gracias, profesor Ronald. Muchísimas gracias, doctora Olga. Y bueno, muy gracias a todos por estar en esta participación. Stephanie, ajá. Ya lo que quedan son comentarios, porque preguntas ya no podemos contestar. Si hay algunos comentarios. La doctora Olga tiene otra pequeña intervención, creo. Estaba alzando la mano. Sí. Ok, adelante, doctora. Sí, bueno, además de agradecerle a todos ustedes el espacio, a Ronald por habernos aclarado muchísimas dudas. Muchísimas gracias, Ronald, y me gustaría después poder hablar contigo también. Sí quiero sugerirles al grupo, de pronto pudiéramos hacer jornadas de socialización y de información a todos los emigrantes, porque ustedes tienen una base de datos grandes con ellos, para evitar de pronto esos colapsos que se presentan en las páginas, porque muchos de esos colapsos se presentan porque llegan a inscribirse, pero no tienen los documentos a la mano. Entonces, antes de llegar a inscribirse, tengan todos los documentos necesarios para poder agilizar la inscripción ante la página de migración, y evitar estos colapsos que se van a seguir presentando. Desde el gobierno, desde el Estado colombiano, créanme que se están haciendo los mayores esfuerzos económicos, físicos, de personal, para poderle brindar a toda la ciudadanía venezolana el acceso al nuevo estatuto. No pensemos en la derogación ni nada de eso, como les dije antes, sino en lo que estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Con esto, puntualmente, hemos acordado que las sesiones hasta las 10. No sé si Alma quiere dar unas palabras finales, una reflexión final.
la única noticia, no, muy bien todo, la única noticia triste es cuando el doctor Nolan nos decía que de pronto no iba a haber apertura de frontera, porque eso significa, yo creo que todos los parceros inmediatamente hicimos así, porque eso significa que no vamos a poder hacer nuestro encuentro en Cúcuta y el otro en Bogotá. Y nos hace falta, y eso nos ayuda para aunar, pero bueno, mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Seguimos en esa parte. Contame. Las fronteras terrestres están cerradas, pero podemos ir por avión. Pero la nota es que Por el río. Hay un problema Las de terrestres hay un están problema de cerradas. presupuesto. Hay un problema de presupuesto. Bueno, entonces habrá que hacer algunas cosas, pero podemos ir por avión. hay una cosa muy interesante para los dos, para Ronald y para Olga, y es que si algo hay chévere, bonito y que ha creado esos lazos en la frontera, es precisamente por los encuentros presenciales que hemos podido hacer, tanto en Bogotá como en Arauca, como en Cúcuta, y además porque para nuestros mismos compañeros y colegas conocieron, experimentaron la frontera, ¿no? No se está escribiendo, ni se está mandando información, ni se está produciendo solo a través de pantallas, sino que han vivido, bueno, y lo han experimentado directamente. Pero bueno, esa decía que era como el puntico que quedaba ahí. Yo creo que ha sido una jornada, no creo, estoy convencida, y para mí misma, o sea, para todos, supremamente útil en la información. Muchas gracias por los documentos que nos hagan llegar, porque esos documentos los vamos a digerir y los vamos a convertir, o sea, ya de por sí en las páginas están, por ejemplo, en la página de migración, esa cartilla está fabulosa, entonces vamos a ver cómo a eso le damos sonoridad, le damos movimiento para hacer llegar y multiplicar todavía más para nuestros públicos, para nuestras comunidades. Muy amables, han sido muy claros, muy amables, y creo que de pronto en algún momento les vayamos nuevamente a molestar, ¿no? Entonces, ese sería por mi lado, otra vez nuevamente para Carlos y para Stephanie, y para todos los compañeros, los que estoy seguro que los que no se pudieron conectar ha sido problema de electricidad en la parte de frontera. El profesor se retiró, pidió disculpas por el chat. Olga también nos dice que tiene que retirarse. Muchísimas gracias a todos.